Guerra y paz, de León Tolstoy. Segunda parte. Capítulo 12. Al día siguiente se despertó tarde. Rememorando las impresiones de la víspera, recordó ante todo que ese día debía presentarse al emperador Francisco. Recordó al ministro de la guerra, al cortés ayudante del emperador austriaco, a Bilibín y la conversación de la noche anterior. La batalla le pareció algo pasado hacía mucho, mucho tiempo e insignificante. Se vistió con el uniforme de gran gala, que hacía mucho que no se ponía. Para la vista al palacio y fresco, animado y apuesto, con un brazo vendado, con un humor más cortesano y aristocrático que guerrero, entró en el despacho de Bilibín. En el despacho ya se encontraban sentados, tumbados y de pie unos cuantos miembros del cuerpo diplomático, que frecuentaban a Bilibín y a los que él llamaba los nuestros. La mayor parte eran rusos, pero había un inglés y un sueco. Bolkonsky conocía a muchos de ellos, como al príncipe Hipólito. A los otros se los presentó Bilibín, llamando a Bolkonsky mensajero de la victoria, de la que ya toda la ciudad tenía noticia. Plumas, dijo Bilibín señalando a los suyos. Espada, dijo señalando a Bolkonsky. Señores, les presento a una de esas personas que tienen el arte de tener siempre suerte. Siempre ha sido el favorito de las más encantadoras mujeres. Tiene una esposa encantadora de una hermosísima apariencia. Y nunca ha sido ni será herido en la nariz, en la tripa, o aún peor, como a mi conocido el capitán Nilopupov, un célebre apellido. Por desgracia, ustedes, caballeros extranjeros, dijo dirigiéndose al inglés y al suizo, no pueden valorar todo el encanto y la sonoridad de este nombre. No, señores, explíquenme por qué al capitán Nilopupov le hieren irremisiblemente en la nariz, o sencillamente le matan, y a un hombre como a Bolkonsky en el brazo, para otorgarle aún mayor atractivo a los ojos de las mujeres. Los invitados que estaban en casa de Bilibín eran hombres jóvenes, de mundo, ricos y alegres, reunidos en Viena en un círculo aparte al que Bilibín, que era el miembro principal del grupo, llamaba los nuestros, les notres. Era evidente que los intereses de este círculo, que estaba compuesto casi exclusivamente de diplomáticos, no tenían nada que ver con la política y con la guerra, sino con los intereses de la alta sociedad, las relaciones con algunas mujeres y con la faceta administrativa del servicio al Estado. Estos señores recibieron en su círculo al príncipe Andrei como uno de los suyos, honor que no prodigaban a muchos. Por cortesía y como forma de entablar conversación, le hicieron algunas preguntas acerca del ejército y la batalla, y la conversación, de nuevo, cayó en las bromas inconsistentes y alegres y los chismorreos. Todos hablaban en francés, y a pesar de lo acostumbrados que estaban a esta lengua y de su animación, esta conversación tenía un carácter de simulación o de imitación de la alegría ajena. Lo bueno, dijo uno, hablando de la mala suerte de un compañero diplomático, lo bueno es que el canciller le ha dicho que su designación para ir a Londres es un ascenso y que él debía considerarlo como tal. Habría que haber visto qué cara se le quedó al oír esto. Pero lo peor de todo, señores, voy a delatar a Kurágin. El hombre cae en desgracia, y de eso se aprovecha este don Juan, ese hombre terrible.
El príncipe Hipólito, que estaba tumbado en una butaca volteriana, con las piernas sobre el brazo del sillón, se reía ferozmente. Bueno, bueno, dijo él. Oh, don Juan. Oh, serpiente, se escucharon voces. Usted no sabe, Volkonsky, dijo Bilibín dirigiéndose al príncipe Andrei, que todo el terror del ejército francés, casi digo del ejército ruso, no es nada comparado con lo que ha hecho este hombre entre las mujeres. La mujer es la compañera del hombre, dijo sentenciosamente el príncipe Hipólito, y comenzó a mirar a través de sus anteojos a sus piernas dobladas. Bilibín y los nuestros se echaron a reír con desparpajo, mirando a Hipólito a los ojos. El príncipe Andrei se dio cuenta que Hipólito, del que, debía confesar, casi había tenido celos a causa de su mujer, era simplemente el bufón de esta alegre compañía. Tengo que agasajarle con Kuragin, le dijo Bilibín en voz baja a Volkonsky. Es encantador cuando habla de política. Hay que ver la importancia que se da. Se sentó al lado y, reuniendo en su frente sus arrugas, entabló con él una conversación sobre política. El príncipe Andrei y otros les rodearon. El gabinete de Berlín no puede expresar su opinión acerca de la alianza, comenzó Hipólito mirando a todos significativamente. Como lo hizo en la última nota, usted comprende. Al contrario, si Su Alteza el Emperador no cambia la esencia de nuestra alianza. El príncipe Andrei, a pesar de que los nuestros escuchaban con rostros alegres a Hipólito, se alejó con repugnancia. Pero Hipólito le sujetó del brazo. —¡Espere! No he acabado. —¡Espere! No he acabado. Y continuó deseando evidentemente inspirar respeto al nuevo rostro hacia sus opiniones políticas. Yo pienso que la intervención será mejor que la no intervención. Y guardó silencio. No es posible dar por terminado el asunto de la no recepción de nuestro despacho del 28 de noviembre. Así es como acabará todo. Y soltó el brazo de Volkonsky, dando a entender que ahora había terminado. —Demóstenes. Te reconozco por la piedra que tienes en tu boca de oro —dijo Bilibín, cuya mata de pelo se mecía de placer. Y todos se echaron a reír con una carcajada unánime y animada, especialmente excitada por la carcajada del propio Hipólito, que aunque lo intentara visiblemente, no conseguía aguantar la salvaje risa que estiraba su siempre inmóvil rostro. —Bueno, señores —dijo Bilibín—, Volkonsky es mi invitado en mi casa y en la ciudad. Quiero agasajarle todo lo que pueda con todos los placeres de la vida local. Si estuviéramos en Viena, sería fácil. Pero aquí, en este inmundo agujero moravo, es difícil. Y les pido a todos ustedes que me ayuden. Hay que enseñarle Brun. Ustedes le mostrarán el teatro. Yo, a la sociedad. Y usted, Hipólito, las mujeres. Se sobreentiende. Hay que mostrarle a Amélie. ¡Qué encanto! —dijo uno de los nuestros, besándose las yemas de los dedos. —Venga conmigo. Y de allí iremos a ver a la baronesa Saifer. Por usted saldré hoy por primera vez, pero la noche es suya, si quiere aprovecharla. Alguno de estos caballeros puede servirle de guía. Hay que hacer un poco más humano a este sanguinario soldado Volkonsky —dijo alguien—, y conseguir que le guste nuestro Brun y nuestra encantadora Viena. No obstante, es hora de que me vaya —dijo Volkonsky mirando el reloj. A pesar de la agitada conversación, no había olvidado ni por un instante el inminente encuentro con el emperador. —¿A dónde va? —A ver al emperador. —Oh. Bueno. Hasta la vista, Volkonsky. —Hasta la vista, príncipe. Venga pronto a comer. Se escucharon las voces. Nos encargaremos de usted. Cuide de hablar lo más posible sobre el buen abastecimiento y sobre los itinerarios. Cuando hable con el emperador —dijo Bilibín, acompañando a Volkonsky al recibidor. —Desearía alabarlo, pero no puedo —respondió sonriendo Volkonsky. —Bueno, en general, hable lo más posible. Las audiencias son su pasión, pero él ni sabe ni gusta de hablar.
como podrá comprobar. Capítulo 13. El emperador Francisco se acercó al príncipe Andrei, que se encontraba en el lugar designado entre los oficiales austriacos a la salida, y le dijo apresuradamente unas cuantas palabras incomprensibles, pero evidentemente cariñosas, y siguió adelante. Después de la salida, el ayudante de campo del emperador del día anterior, que ese día era un hombre completamente distinto, cortés y delicado, le transmitió a Volkonsky el deseo del emperador de verle de nuevo. Antes de entrar en el despacho, el príncipe Andrei, ante los cortesanos que no cesaban de intercambiar cuchicheos, ante el respeto que le mostraron cuando se enteraron de que el emperador iba a recibirle, sintió que estaba agitado ante la perspectiva de la inminente audiencia. Pero de nuevo, ese sentimiento de agitación se tornó en su alma en un sentimiento de desprecio hacia esa convencional grandeza y hacia esa multitud de cortesanos susurrantes que actuaban de manera diferente y tergiversaban la verdad según la conveniencia del emperador. No, se dijo a sí mismo Andrei, por muy difícil que sea la situación en la que me encuentre, en esta audiencia rechazaré todas las conveniencias y le diré solamente la verdad. Pero la conversación que se entabló entre él y el emperador no le dio ocasión ni de decir la verdad ni de mentir. El emperador Francisco le recibió de pie, en medio de la habitación. Antes de empezar la conversación al príncipe Andrei, le sorprendió ver que el emperador estaba como confuso, sin saber qué decir, y se ruborizó. «Dígame, ¿cuándo comenzó la batalla?», preguntó apresuradamente. El príncipe Andrei respondió. Después de esta pregunta le siguieron otras igual de básicas. ¿Se encuentra bien Kutuzov? ¿Cuánto hace que saliera de Krems? Y otras de ese estilo. El emperador hablaba con una expresión tal como si todo su objetivo fuera simplemente determinada serie de preguntas. Las respuestas a estas preguntas, como se hizo evidente, no podían interesarle. ¿A qué hora comenzó la batalla?, preguntó el emperador. No puedo decir a su majestad a qué hora comenzó la batalla en el frente, pero en Dürrenstein, donde yo estaba, el ejército comenzó el ataque a las 6 de la tarde, dijo Volkonsky animándose, suponiendo que ante esa pregunta tendría la ocasión de presentar la descripción verdadera que ya tenía preparada en su cabeza, de todo lo que sabía y había visto. Pero el emperador sonrió y le interrumpió. ¿Cuántas millas hay? ¿De dónde a dónde, su majestad? De Dürrenstein a Krems. 3 millas y media, su majestad. ¿Los franceses han abandonado la orilla izquierda? Como nos han informado, los últimos cruzaron el río en balsas la pasada noche. ¿Es suficiente el forraje en Krems? El forraje no ha sido abastecido en cantidad. El emperador le interrumpió. ¿A qué hora murió el general Schmidt? Después de hacer esta última pregunta, que requería de una respuesta muy corta, el emperador dijo que se lo agradecía, e hizo una inclinación de cabeza. El príncipe Andrei salió, y sin saber por qué en el primer instante, a pesar de la asombrosa sencillez de la figura y de las maneras del emperador, a pesar de su filosofía, no se sintió del todo sobrio. Cuando atravesó la puerta del despacho, desde todas partes le observaron ojos cariñosos, y le prodigaron sonrisas, y escuchó palabras cariñosas. El ayudante de campo del emperador del día anterior le reprochó cariñosamente que no se hubiera quedado en el palacio en la zona designada para los correos extranjeros. El ministro de la Guerra se le acercó felicitándole por haber recibido la orden de María Teresa de tercer grado, que le confería el emperador. No sabía a quién responder, y pasó algunos instantes de duda. El embajador ruso le rodeó los hombros, le llevó a la ventana y se puso a hablar con él. Al contrario de lo que él y Bilibín esperaban, la presentación había sido todo un éxito. Se había preparado un Te Deum. A Kutuzov le habían concedido la orden de María Teresa de la Cruz Mayor, y todo el ejército había recibido distinciones,
La emperatriz deseaba ver al príncipe Volkonsky, y le llovían invitaciones a comer y a asistir a veladas por todas partes. Mientras volvía del palacio, el príncipe Andrei, sentado en la carretela, componía de memoria la carta que iba a escribir a su padre sobre todas las circunstancias de la batalla, el viaje a Brunn y la conversación con el emperador. Pensar en lo que pensase, la conversación con el emperador, esa vana, completamente estúpida conversación, surgía de nuevo en su imaginación, con todos los pequeños detalles de la expresión del rostro y de entonación del emperador Francisco. ¿A qué hora murió el general Schmidt? Se repitió a sí mismo. ¿Le era muy necesario saber a qué precisa hora murió el general Schmidt? ¿Por qué no preguntó en qué minuto y qué segundo? ¿Qué consideración de tanta importancia para el país deduciría de ese dato? Pero peor o más estúpido que la pregunta era esa agitación que había experimentado ante la perspectiva de esta conversación, y la agitación de todos esos ancianos al pensar que él iba a hablar conmigo. Hace 2 días, bajo las balas, de entre las que cualquiera te podía causar la muerte, no experimenté ni la 100ª parte de la agitación que he sentido al hablar con este hombre sencillo, bondadoso y completamente insignificante. ¿Sí? Hace falta ser un filósofo, concluyó él, y en lugar de ir directamente a casa de Bilibin, fue a una librería a proveerse de libros para la campaña. Se entretuvo más de 1 hora revisando desconocidos tratados de filosofía. Cuando se acercó a la casa de Bilibin, le sorprendió ver en la puerta una brichka llena hasta la mitad, y a Franz, el criado de Bilibin, que con aspecto desolado corría a su encuentro. ¡Ay! ¡Su excelencia! decía Franz. ¡Qué desgracia! ¿Qué ha sucedido? preguntó Volkonsky. Nos vamos aún más lejos. Dios sabe dónde. Ya tenemos al malvado pisándonos de nuevo los talones. Bilibin salió al encuentro de Volkonsky. En el rostro siempre tranquilo de Bilibin se reflejaba la agitación. No, reconozca que resulta deliciosa, decía él, esta historia del puente de Tabor en Viena. Lo han cruzado sin que les ofrecieran resistencia. El príncipe Andrei no entendía nada. ¿Cómo es posible que usted no sepa lo que ya saben todos los cocheros de la ciudad? ¿Acaso no viene del palacio? De ahí vengo. Hasta he visto al emperador. Kutuzov ha recibido la gran cruz de María Teresa. Ahora no se trata de cruces. ¿Acaso allí no saben nada? Nada. Puede ser que después de que yo me fuera... Desde allí fui a una tienda. ¿De qué se trata? Bueno, ahora lo comprendo. ¿De qué se trata? Es extraordinario. Los franceses han atravesado el puente que defendía Auersperg y no lo han volado, de modo que Murat corre ahora por la ciudad en dirección a Brunn. Entre hoy y mañana estarán aquí. ¿Cómo que aquí? ¿Por qué no han hecho volar el puente cuando estaba minado? Eso es lo que yo le pregunto. Nadie lo sabe, ni el mismo Bonaparte. Volkonsky se encogió de hombros. Pero si se ha cruzado el puente, eso significa que el ejército está perdido y que le han cortado la retirada, dijo él. Eso pienso. Pero, ¿cómo ha sucedido? En ello reside la broma y el encanto. Escuche. Los franceses habían entrado en Viena, como ya le había contado. Todo muy bien. Al día siguiente, es decir, ayer, los mariscales Murat, Lannes y Belliard montaron a caballo y se dirigieron al puente. Advierta que los 3 son gascones. Señores, dice uno, saben que el puente de Tabor está minado y contaminado, y ante nosotros hay una amenazadora fortificación y un ejército de 15.000 soldados a los que se ha ordenado hacer volar el puente y no dejarnos pasar. Pero a nuestro emperador Napoleón le será grato si tomamos este puente. Vamos, dijeron los otros, y fueron y tomaron el puente. Lo atravesaron y ahora están a este lado del Danubio con todo su ejército dirigiéndose hacia nosotros,
hacia usted y hacia sus noticias. Basta de bromas. No bromeo, en absoluto, prosiguió Bilibín, respondiendo a los impacientes e incrédulos gestos de Volkonsky. No hay nada más cierto y más triste. Estos señores se acercan solos al puente y alzan los pañuelos blancos. Aseguran que se ha firmado el armisticio y que ellos, mariscales, van para entablar conversaciones con el príncipe Auersperg. El oficial de guardia les deja entrar en la fortificación. Le cuentan un centenar de tonterías gasconas diciendo que la guerra ha acabado, que el emperador Francisco ha acordado un encuentro con Bonaparte y que ellos desean ver al príncipe Auersperg y miles de gasconadas y cosas parecidas. El oficial envía a por Auersperg. Estos caballeros abrazan a los oficiales, bromean, se sientan en los cañones y entre tanto el batallón francés entra sin ser advertido en el puente. Tiran los sacos con los materiales inflamables al agua y se acercan a la fortificación. Finalmente, hace aparición el mismo teniente general, nuestro querido príncipe Auersperg von Mautern, querido enemigo, flor del ejército austriaco, héroe de las guerras turcas. La enemistad ha finalizado. Nos podemos dar la mano. El emperador Napoleón arde de deseos de conocer al príncipe Auersperg. En una palabra, estos señores, que no en vano son gascones, cubren de tal modo a este pavo de Auersperg con bellas palabras. Se siente tan cautivado por la tan rápidamente adquirida intimidad con los mariscales franceses, tan cegado por el aspecto de las capas y de las plumas de avestruz de Murat, que ve solamente sus fuegos y se olvida de los que debían abrir él sobre el enemigo. A pesar de la viveza de su discurso, Bilibín no olvidó detenerse después de esta frase para dar tiempo a que la apreciara. El batallón francés entra corriendo en la fortificación, ciega los cañones y toma el puente. Pero lo mejor de todo, continuó él calmando su agitación con el encanto del relato, es que un sargento apostado junto al cañón, a cuya señal debían prender las minas y hacer volar el puente, este sargento, al ver que las tropas francesas tomaban el puente, querría abrir fuego, pero Lannes detuvo su brazo. El sargento, que evidentemente era más inteligente que su general, se acerca a Auersperg y le dice: «Príncipe, le están engañando. Están aquí los franceses». Murat, al ver que todo se iba al traste si dejaba hablar al sargento, con fingida sorpresa, como un verdadero gascón, le dice a Auersperg: «No conozco una disciplina más alabada en el mundo que la austriaca», dice él, «y usted permite a su inferior que le hable así. ¡Qué genialidad!». El príncipe Auersperg se ofende y ordena arrestar al sargento. Reconozca que resulta deliciosa toda esta historia del puente. No es estupidez ni vileza. Tal vez traición, dijo el príncipe Andrei, que evidentemente no se encontraba en situación de participar del placer que encontraba Bilibín en la estupidez del hecho que narraba. Este relato había cambiado instantáneamente el orgulloso y noble estado de ánimo que traía del palacio. Pensaba en la situación en la que se iba a encontrar ahora el ejército de Kutuzov, en cómo a él, en lugar de unos tranquilos días en Brunn, le esperaba salir al galope para encontrarse con el ejército y compartir allí con ellos o la lucha desesperada o la deshonra. E instantáneamente, en su imaginación, se representaron vivamente los grises capotes, los heridos, el humo de la pólvora y el sonido del tiroteo. Y de nuevo, en ese instante, como siempre cuando pensaba en el cauce de los acontecimientos, en su alma se juntaron extrañamente un fuerte y orgulloso sentimiento patriótico de temor ante la derrota del ejército ruso y de festejo ante el triunfo de su héroe. La campaña había terminado. Todas las fuerzas de Europa entera estaban arruinadas. Todos los esfuerzos aniquilados en 2 meses por el genio y la fortuna de este incomprensible fatídico hombre. Tampoco.
Esto pone a la corte en la más ridícula situación, continuó Bilibín. No es traición, ni vileza, ni estupidez. Esto es como lo de Ulm. Se puso a reflexionar pensando en la expresión adecuada. Es mac. Estamos macados, concluyó él, sintiendo que había dicho un mot y un fresco mot, una broma que iba a ser repetida. Las arrugas concentradas en su frente se alisaron en señal de placer, y él, sonriendo débilmente, comenzó a mirarse las uñas. ¿A dónde va? Dijo de pronto al príncipe Andrei, que sin decir una palabra se había levantado y se dirigía a su habitación. Me voy. ¿A dónde? Al ejército. Pero si quería quedarse un par de días más. Pero ahora me voy. Y el príncipe Andrei, dando las órdenes pertinentes para su partida, se fue a su habitación. ¿Sabe, querido? Dijo Bilibín entrando en su habitación. He pensado en usted. ¿Por qué se va? Y en señal de lo irrefutable de sus argumentos, todas las arrugas desaparecieron de su cara. El príncipe Andrei miró interrogativamente a su interlocutor y no respondió nada. ¿Por qué se va? Ya sé que usted piensa que su obligación es volver al ejército ahora que se encuentra en peligro. Lo comprendo, querido. Eso es heroísimo. En absoluto, dijo el príncipe Andrei. Pero usted es un filósofo. Séalo completamente. Mire las cosas desde otro ángulo y se dará cuenta de que, al contrario, su obligación es salvarse. Deje eso para otros que no valgan para nada más. No tiene órdenes de volver atrás, y no le dejaremos irse de aquí. Puede quedarse y partir con nosotros allá donde nos lleve nuestro desgraciado destino. Dicen que iremos a Olmütz, y Olmütz es una ciudad preciosa. Partiremos para allá juntos, tranquilamente, en mi carroza. Está bromeando Bilibín, dijo Volkonsky. Le estoy hablando sincera y amistosamente. Juzgue usted mismo. ¿Dónde y para qué parte ahora? ¿Cuándo puede quedarse aquí? Le esperan solamente dos cosas. Arrugó la piel sobre la sien izquierda. O no llega al ejército y se firma la paz, o comparte la derrota y el oprobio con todo el ejército de Kutuzov. Y Bilibín estiró sus arrugas, sintiendo que la cuestión era irrefutable. Yo no puedo opinar de tal modo, respondió fríamente el príncipe Volkonsky. Antes que un filósofo, soy un hombre, y por eso parto. Querido mío, es usted un héroe, dijo Bilibín. En absoluto. Soy un simple oficial, que cumple con su deber. Eso es todo. Dijo, no sin orgullo, el príncipe Andrei. Capítulo 14. Esa misma noche, después de despedirse del ministro de la guerra, Volkonsky partió en busca del ejército, sin saber dónde encontrarlo, y temiendo ser apresado por los franceses en el camino hacia Krems. En Brunn, todos los miembros de la corte habían hecho el equipaje y ya habían enviado las cosas más pesadas a Olmütz. Tan pronto como Volkonsky oyera la terrible noticia de boca de Bilibín, instantáneamente la moneda de la vida, a la que miraba por la cara alegre, se le había dado la vuelta. Sólo era capaz de ver lo malo en todo, y sintió instintivamente la necesidad de tomar parte en todo ese mal. No se puede conseguir nada excepto oprobio y perdición para nuestras tropas con los medios con los que combatimos a este fatídico genio. Discurría él con sombríos pensamientos, cansado, hambriento y enojado, evitando a los franceses y acercándose al día siguiente hacia donde había oído que debía encontrarse Kutuzov. Cerca de Etzelsdorf cogió el camino por el que con inmenso apresuramiento e inmenso desorden se retiraba el ejército ruso. El camino estaba tan invadido por los carros que era imposible viajar en coche. Habiendo pedido al jefe de los cosacos un caballo y un asistente, el príncipe Andrei, adelantando a los convoyes, salió a buscar al comandante en jefe y su carro. Los más funestos rumores sobre la situación del ejército llegaron a sus oídos por el camino.
El aspecto de la desordenada huida del ejército le afirmaba aún más en su convencimiento de que la campaña estaba irremisiblemente perdida. Miraba a todo lo que sucedía a su alrededor con desprecio y tristeza, como un hombre que ya no perteneciera a este mundo. Este ejército ruso, que el oro inglés ha traído aquí desde el otro confín del mundo, correrá la misma suerte que el ejército de Ulm. Recordó él las palabras de la orden de Bonaparte a su ejército antes del comienzo de la campaña. Y esas palabras despertaron a la vez en él admiración hacia el genial héroe y un sentimiento de orgullo ofendido. No queda nada más por hacer que morir, pensaba él. ¿Y qué si es necesario? No lo haré peor que los demás. El desorden y el apresuramiento del movimiento del ejército, agravado por las repetidas órdenes del Estado Mayor de avanzar lo más deprisa posible, había alcanzado el paroxismo. Los bromistas cosacos, que querían reírse de las ordenanzas que dormían en los carros, gritaron «¡Franceses!» y pasaban galopando a su lado. El grito «¿Franceses?», como una bola de nieve que creciera más y más, se extendió por todas las columnas. Todos se arrojaron a correr aplastándose y adelantándose los unos a los otros, e incluso se escucharon disparos, y el fuego de las baterías de infantería que disparaba sin saber a quién. Después de 4 horas, los mandos consiguieron apenas detener el tumulto que le había costado la vida a algunos hombres, que habían sido aplastados, y a uno que había sido abatido por un disparo. El príncipe Andrei miraba con indiferente desprecio la interminable serie de carros, barcas, trenes de artillería, y de nuevo carros, carros y carros de todas las clases imaginables, adelantándose los unos a los otros, y de 3 en 3, incluso de 4 en 4, invadiendo el sucio camino. De todas partes, hacia adelante y hacia atrás, hasta donde alcanzaba el oído, se escuchaban los crujidos de las ruedas, el estruendo de las telegas y de las cureñas, de los cascos de los caballos, el restallar de los látigos, los gritos de ¡arre!, las maldiciones de los soldados, de los ordenanzas y de los oficiales. En los márgenes del camino se podían ver sin cesar caballos caídos, desollados y sin desollar, carros rotos, al lado de los cuales se sentaban soldados solitarios, esperando Dios sabe qué, soldados que se habían separado de su destacamento, que se dirigían en tropel a los pueblos cercanos, o se llevaban de las aldeas gallinas, corderos, heno, o sacos completamente llenos de algo. En las cuestas y las pendientes, la muchedumbre se hacía más compacta, y se escuchaba un incesante griterío. Los soldados, cayendo de rodillas en el barro, sostenían con las manos los cañones y los carros, levantaban los chicotes, resbalaban las pezuñas, se rompían las riendas, y los pechos reventaban de gritos. Los oficiales, que dirigían la marcha, galopaban adelante y atrás entre los carros. Sus voces se oían débilmente entre el rumor general, y en sus rostros podía verse que habían renunciado a la posibilidad de detener ese desorden. He aquí el respetado ejército ortodoxo, pensó Volkonsky, recordando las palabras de Bilibin. Deseando preguntar a alguna de esas personas dónde estaba el comandante en jefe, se acercó a un convoy. Hacia él venía un extraño coche de un solo caballo, construido evidentemente con los medios caseros de los soldados, y que parecía una mezcla entre una telega, un cabriolé y una carretela. El coche lo conducía un soldado, y dentro estaba sentada bajo la capota de cuero una mujer completamente envuelta en toquillas. El príncipe Andrei se acercó, y ya le estaba preguntando al soldado, cuando su atención se dirigió a los desesperados gritos de la mujer que estaba sentada en el coche.
El oficial que conducía el convoy golpeaba al soldado que conducía este coche, porque había querido adelantarse a los demás, y el látigo caía sobre la capota. La mujer gritaba estridentemente. Al ver al príncipe Andrei, se asomó desde debajo de la capota, y agitando las delgadas manos que surgían por debajo de la toquilla tapizada, gritaba: —¡Ayudante! ¡Señor ayudante! ¡Por amor de Dios, defiéndame! ¿Qué va a pasar? Soy la mujer del médico del 7º Regimiento de Cazadores. No nos dejan pasar. Nos hemos quedado rezagados y hemos perdido a los nuestros. —¡Te haré papilla! ¡Da la vuelta! —gritaba furioso el oficial al soldado. —Da la vuelta con tu ramera. —Señor ayudante, defiéndame. —¿Qué es esto? —gritaba la mujer del médico. —Permita que pase este carro. ¿O es que no ve que hay una mujer? —dijo el príncipe Andrei acercándose al oficial. El oficial le miró, y sin responderle, se volvió de nuevo al soldado. —Ni se te ocurra pasar. ¡Atrás! —Le digo que les deje pasar —repitió de nuevo, apretando los labios el príncipe Andrei. —¿Y tú quién eres? —se dirigió de pronto a él el oficial ebrio de cólera. —¿Tú quién eres? —¿Tú? —subrayó especialmente el tú— ¿eres un mando o qué? Yo soy aquí el que manda, y no tú. Tú. Da la vuelta, o te haré papilla. Era evidente que esta expresión le gustaba al oficial. Ha puesto bien en su sitio a ese ayudantito. Se escuchó una voz atrás. El príncipe Andrei vio que el oficial se encontraba en ese instante de tal inmotivada ebriedad de furia en la que la gente no sabe lo que dice. Se dio cuenta de que su intervención a favor de la mujer del médico, de la Kibitka, podía servir para aquello que él temía más que nada en el mundo, lo que se llama ridículo. Pero su instinto le decía otra cosa. No tuvo tiempo el oficial de decir las últimas palabras cuando el príncipe Andrei, con el rostro demudado por la cólera, se acercó a él y levantó la nagaica. —¡Déjeles pasar! El oficial dejó caer los brazos y se apartó. —Todo este desorden es culpa de estos miembros del Estado Mayor —gruñó él—. Hágalo usted como sepa. El príncipe Andrei, apresuradamente, sin levantar la mirada, se alejó de la mujer del médico, que le llamaba Salvador, y rememorando con repugnancia todos los detalles de esa humillante escena, siguió cabalgando hasta el pueblo en el que le habían dicho que se encontraba el comandante en jefe. Al llegar al pueblo, se bajó del caballo y se acercó a la primera casa con la intención de descansar, aunque solo fuera por un instante, de comer algo y de aclarar los ultrajantes pensamientos que le atormentaban. Son un montón de canallas y no un ejército, pensaba él acercándose a la ventana de la primera casa, donde una voz conocida le llamaba por su nombre. Miró. Por la pequeña ventana se asomaba el bello rostro de Nesvitsky. Nesvitsky, gesticulando con las manos, le llamaba. —¡Volkonsky! —¡Volkonsky! —¿No me oyes? —¡Ven, deprisa! —gritaba él. Al entrar en la casa, el príncipe Andrei vio a Nesvitsky y a otro ayudante. Ambos se dirigieron apresuradamente a él con preguntas sobre si tenía alguna información nueva. En sus rostros conocidos para él, el príncipe Andrei advirtió la expresión de alarma e inquietud. Esa expresión se percibía particularmente en el rostro siempre risueño de Nesvitsky. —¿Dónde está el comandante en jefe? —preguntó Volkonsky. —Aquí, en esta casa —respondió el ayudante. —Bueno, ¿y qué? ¿Es verdad que se va a firmar la paz y la capitulación? —preguntó Nesvitsky. —Eso os pregunto yo a vosotros. Yo no sé nada más, excepto lo que me ha costado llegar hasta aquí. No sabes lo que nos ha pasado, hermano. Un desastre. Reconozco, hermano, que nos reímos de Mac, y a nosotros nos está yendo aún peor, dijo Nesvitsky. Siéntate y bebe algo. Ahora, príncipe, no encontrará ni carro ni nada, y su Piotr, Dios sabe dónde andará, dijo el otro ayudante.
¿Dónde está el cuartel general? ¿Se alojan en Znaim? Yo ya he empaquetado todo lo que necesito en 2 caballos, dijo Nesvitsky. Me han hecho fardos separados, para huir aún a través de los montes de Bohemia. La cosa está mal, amigo. ¿Qué te sucede? Seguro que estás enfermo. ¿Por qué tiemblas así? Preguntó Nesvitsky al advertir que el príncipe Andrei temblaba como si hubiera tocado una botella de Leyden. No es nada, respondió el príncipe Andrei. En ese instante había recordado el reciente conflicto con la mujer del médico y el oficial de aprovisionamiento. ¿Y qué hace aquí el comandante en jefe? Preguntó él. Yo no entiendo nada, dijo Nesvitsky. Yo lo único que comprendo es que todo es vileza, vileza y vileza, dijo el príncipe Andrei, y salió hacia la casa en la que se encontraba el comandante en jefe. Tras pasar al lado del coche de Kutuzov, los agotados caballos del séquito y los cosacos que hablaban en voz alta entre sí, el príncipe Andrei entró en la casa. El propio Kutuzov, como le habían dicho al príncipe Andrei, se encontraba en la estancia con el príncipe Bagration y Weyrother. Este último era un general austriaco que reemplazaba el asesinado Schmidt. En la habitación, el pequeño Kozlovsky estaba acuclillado ante un escribano. El escribano, apoyado en un tonel vuelto, con las mangas del uniforme remangadas, escribía apresuradamente. El rostro de Kozlovsky reflejaba agotamiento. Era evidente que él tampoco había dormido, y estaba sombrío y preocupado, más que de costumbre. Miró al príncipe Andrei y ni siquiera le saludó con la cabeza. La segunda línea, ¿la ha escrito? Continuó él dictando al escribano. Los granaderos de Kiev, los de Podolsk. No vayas tan rápido. Excelencia, respondió el escribano, mirando irrespetuosamente y con enojo a Kozlovsky. A través de la puerta se podía oír en ese momento la voz animada e insatisfecha de Kutuzov, a la que interrumpía otra voz desconocida. En el sonido de estas voces, en la poca atención con la que le miraba Kozlovsky, en la falta de respeto del agotado escribano, en el mismo hecho de que el escribano y Kozlovsky estuvieran sentados, tan cerca del comandante en jefe, en el suelo alrededor de un tonel, y que los cosacos que cuidaban de los caballos se rieran sonoramente bajo la ventana de la casa, el príncipe Andrei sintió que algo importante y lamentable había debido suceder. A pesar de ello, el príncipe Andrei preguntaba insistentemente a Kozlovsky. Enseguida, príncipe, dijo Kozlovsky, es la disposición de Bagration. ¿Y la capitulación? No hay ninguna capitulación. Se están haciendo todos los preparativos para la batalla. El príncipe Andrei se dirigió hacia la puerta, a través de la que se oían voces. Pero en el instante en el que quería abrir la puerta, las voces en la habitación cesaron. La puerta se abrió sola y Kutuzov apareció en el umbral. El príncipe Andrei estaba enfrente de Kutuzov, pero por la expresión del único ojo útil del comandante en jefe, era evidente que los pensamientos y la preocupación le ocupaban de tal modo que incluso nublaban su vista. Miró de frente al rostro de su ayudante y no le reconoció. ¿Ya ha terminado? Le dijo a Kozlovsky. Un segundo, Su Excelencia. Bagration, de corta estatura, con un firme e inmóvil rostro de tipo oriental, delgado, aún joven, pasó tras el comandante en jefe. Tengo el honor de presentarme, repitió en voz bastante alta el príncipe Andrei, tendiéndole un sobre. Ah, ¿de Viena? Bien. Después. Kutuzov salió con Bagration al porche. Bien, príncipe. Adiós. Que Dios te acompañe. Llevas mi bendición para esta gran hazaña. El rostro de Kutuzov se enterneció inesperadamente, y las lágrimas acudieron a sus ojos. Se atrajo hacia sí con la mano izquierda a Bagration y con la derecha, en la que llevaba un anillo, le bendijo y le presentó su rolliza mejilla
para que se la besara, aunque en su lugar Bagration le besó en el cuello. «Que Dios te acompañe», repitió Kutuzov y se acercó a la carroza. «Siéntate conmigo», le dijo a Volkonsky. «Su Excelencia, quisiera ser útil aquí. Permítame quedarme en el destacamento del príncipe Bagration». «Siéntate», dijo Kutuzov, al advertir que Volkonsky tardaba. «A mí también me hacen falta mis mejores oficiales». Se sentaron en la carroza y avanzaron unos minutos en silencio. «Más adelante aún nos esperan muchas, muchas cosas», dijo con expresión de anciana perspicacia, como si adivinara lo que sucedía en el alma de Volkonsky. «Si de entre su destacamento vuelve mañana 1/10 parte, daré gracias a Dios», añadió Kutuzov, como hablando consigo mismo. El príncipe Andrei miró a Kutuzov e involuntariamente le saltó a la vista, a medio arshin de su rostro, los limpios contornos de la cicatriz en la sien de Kutuzov, donde una bala en Ismailov le había atravesado la cabeza. Sí, él tiene derecho a hablar con esa tranquilidad de la muerte de esa gente, pensó Volkonsky. «Por esa razón le pido que me envíe a ese destacamento», dijo él. Kutuzov no respondió. Parecía que ya se había olvidado de lo que le habían dicho e iba pensativo. 5 minutos después, meneándose rítmicamente sobre los blandos muelles de la carroza, Kutuzov se dirigió al príncipe Andrei. En su rostro no había ni rastro de agitación. Con fina burla, le preguntó al príncipe Andrei sobre los detalles de su encuentro con el emperador y de las opiniones que había oído en la corte sobre la batalla de Krems. Era evidente que ya preveía todo lo que le contó su ayudante. Capítulo 15. El 1 de noviembre, Kutuzov recibió a través de su espía una noticia que ponía al ejército que él comandaba en situación casi desesperada. El espía informó de que los franceses habían pasado el puente de Viena con numerosas fuerzas y se dirigían hacia la vía de comunicación de Kutuzov con las tropas que venían de Rusia. Si Kutuzov se decidía por quedarse en Krems, el ejército formado por 150.000 soldados de Napoleón le cortaría todas las comunicaciones, rodearía a su agotado ejército de 40.000 soldados y se encontraría en la misma situación que Mack en Ulm. Si Kutuzov se decidía por abandonar la línea de comunicación con las tropas de Rusia, debería entrar sin seguir una ruta en los desconocidos territorios de los montes de Bohemia, defendiéndose de un enemigo que le superaba en fuerzas y abandonar toda esperanza de reunión con Buschweizen. Si Kutuzov se decidía a retroceder por el camino de Krems a Olmütz para reunirse con las tropas de Rusia, se arriesgaba a que los franceses que habían pasado el puente de Viena le adelantaran por este camino, y de ese modo verse obligado a entrar en batalla durante la marcha con todos los petates y los convoyes y a entrar en acción contra un enemigo que le atacaría por los dos flancos. Kutuzov eligió esta última opción. Los franceses, como había informado el espía, habían cruzado el puente de Viena e iban a marchas forzadas hacia Znaim, que se encontraba en el camino de retirada de Kutuzov a más de 100 verstas de distancia de él. Alcanzar Znaim antes que los franceses significaba conquistar una gran esperanza de salvar el ejército. Dejar que los franceses llegaran antes que él a Znaim significaba seguramente someter a todo el ejército a un oprobio similar al de Ulm, o a una total destrucción. Pero no se podía adelantar a los franceses con todo el ejército. El camino de los franceses desde Viena a Znaim era más corto y mejor que el de los rusos desde Krems a Znaim. La noche en que recibiera la noticia, Kutuzov envió la vanguardia de 6.000 hombres de Bagration a la derecha por las montañas, dejando el camino entre Krems y Znaim para tomar el de entre Viena y Znaim. Bagration debía seguir esta marcha sin descanso, detenerse frente a Viena dejando Znaim a su espalda
y si conseguía adelantar a los franceses, retenerlos lo más posible. El propio Kutuzov, con el grueso del ejército, se lanzaría hacia Znaim. Después de haber avanzado 45 verstas sin seguir un camino por las montañas, con soldados hambrientos y descalzos, en una noche tormentosa, habiendo perdido a la tercera parte de sus hombres, Bagration llegó a Hollabrunn, que se encontraba en el camino entre Viena y Znaim, unas horas antes de que llegaran los franceses que se acercaban a Hollabrunn desde Viena. Kutuzov tenía que avanzar aún durante 24 horas con sus convoyes para alcanzar Znaim, y por eso, para salvar al ejército, Bagration debía, con 4.000 soldados hambrientos y agotados, detener durante 24 horas a todo el ejército enemigo con el que iba a encontrarse en Hollabrunn, lo que evidentemente era imposible. Pero una rara suerte convirtió en posible lo imposible. El éxito del engaño que entregó sin combate el puente de Viena a manos de los franceses incitó a Murat a tratar de engañar del mismo modo a Kutuzov. Murat, al encontrarse con el débil ejército de Bagration en el camino de Znaim, pensó que ese era todo el ejército de Kutuzov, y para aplastarlo por completo quiso esperar a las tropas rezagadas, y con ese fin propuso una tregua de 3 días, con la condición de que ninguna tropa rusa modificara su posición y no se movieran del sitio. Murat afirmaba que ya se habían puesto en marcha las negociaciones para la firma de la paz, y por eso, para evitar un inútil derramamiento de sangre, proponía una tregua. El general austriaco, conde Nostitz, que se encontraba en la avanzada, creyó al emisario de Murat y retrocedió, dejando al descubierto el destacamento de Bagration. Otro emisario fue a las filas rusas a contar la misma noticia de las conversaciones de paz y proponer la tregua de 3 días a las tropas rusas. Bagration respondió que él no podía ni aceptar ni rechazar la tregua, y mandó a su ayudante informar a Kutuzov de la propuesta que le habían hecho. La tregua era para Kutuzov el único medio para ganar tiempo, permitir descansar al agotado destacamento de Bagration y avanzar con los petates y los convoyes, cuyo movimiento se ocultaba de los franceses, aunque solo fuera una jornada más hacia Znaim. La proposición de tregua le daba una única e inesperada posibilidad de salvar el ejército. Al recibir esta noticia, Kutuzov envió a toda prisa al general ayudante de campo Witzengerod al campamento enemigo. Witzengerod debía no solo aceptar la tregua, sino proponer condiciones de capitulación, y mientras tanto, Kutuzov envió a sus ayudantes atrás para acelerar en lo posible el movimiento de los convoyes de todo el ejército por el camino entre Krems y Znaim. El agotado y hambriento destacamento de Bagration debía, ocultando el movimiento de los convoyes y del grueso del ejército, quedarse inmóvil ante el enemigo, que era 8 veces más numeroso. Las esperanzas de Kutuzov se cumplieron tanto en el sentido de que la propuesta de capitulación, que no obligaba a nada, podía dar tiempo para el avance de una parte de los convoyes, como en relación con el que el error de Murat sería descubierto en breve. Tan pronto como Bonaparte, que se encontraba en Schönbrunn, a 25 verstas de Hollabrunn, recibió el informe de Murat sobre el proyecto de tregua y capitulación, se dio cuenta del engaño y escribió la siguiente carta a Murat. Al príncipe Murat, Schönbrunn, 25 de Brumario del año 1805 a las 8 de la mañana. No encuentro palabras para expresar mi disgusto. Usted se limita a dirigir la vanguardia de mi ejército y no tiene autoridad para declarar una tregua sin que yo se lo ordene. Me va a hacer perder los frutos de toda la campaña. Rompa inmediatamente la tregua y avance contra el enemigo. Explíquele que el general que ha firmado esta tregua no tiene autoridad para ello y que nadie la tiene exceptuando el zar de Rusia. Por otra parte, si el emperador ruso está de acuerdo con el citado acuerdo, yo también lo estaré. Pero esto no es otra cosa más que un ardid.
avance y destruya al ejército ruso. Puede apresar sus convoyes y su artillería. El general ayudante de campo del emperador ruso. Los oficiales no son nada, si no tienen plenos poderes oficiales, y él tampoco los tiene. Los austriacos se dejan engañar en el paso del puente de Viena, y usted se deja engañar por este general ayudante de campo del emperador. Napoleón. El ayudante de campo de Bonaparte galopó a uña de caballo con esta severa carta para Murat. El propio Bonaparte, que no se fiaba de sus generales, fue con toda la guardia hacia el campo de batalla, temiendo dejar escapar a la víctima, y mientras el destacamento de 4000 hombres de Bagration encendía alegremente las hogueras, se secaba, entraba en calor y calentaba el rancho por vez primera después de 3 días, y nadie de entre los soldados del destacamento sabía ni pensaba en lo que le esperaba.